Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno, y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve Mater, soy la doctora Diana Rojas y hoy en nuestro día 24 de Camino de Cuaresma vamos a ir avanzando en este texto de la torre de la iglesia. Dice así: entonces viste cómo algunos de ellos, amedrentados por estas palabras, conservaban el vestido con mucho esfuerzo, aun cuando les resultaba arduo. Porque exhortados por las inspiraciones del Espíritu Santo en la fe recibida, emprenden el camino agotador y laborioso para sus mentes. Pero aunque sea grande la fatiga, ni se desesperan ni se paraliza el tedio, y al final lo culminan. Aquí hablan de todas estas personas que aún en la dificultad de esta carne, ¿no? Porque todos tenemos nuestros aguijones en la carne, nuestras caídas, pues con paciencia sabemos que hay que ir, algún día será, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Entonces tenemos que seguir adelante, pidiendo la gracia para no caer más en la tentación. Y es en esa batalla y en esa lucha que nosotros tenemos que entender acerca de cómo vamos a batallar en este mundo, que es a través de las virtudes, pues es que vamos recobrando como el aliento y vamos diciendo, bueno, ya sí voy a poder, ¿no? Y es esa esperanza que nos dan las virtudes celestiales. Pero habían otros, escarneciendo estas palabras, se despojaron furiosamente del vestido y lo arrojaron para regresar al mundo de donde venían. Allí mucho indagaron y aprendieron innumerables fruslerías, caducas vanidades, y estos escarnecen la ley y la justicia de Dios, se desnudan de la fe católica en su fatuo error, abjurando de ella en sus malignas obras, hijas de la muerte, y se arrastran al mundo de sus vanidades, al que antes habían renunciado con subterfugios. Es decir, antes habían renunciado, pero sin tanta sinceridad, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos en el camino en el camino de Dios de esa manera. Pensamos que, bueno, si es cierto que va a haber un cielo, un infierno, un purgatorio, pues yo voy caminando ahí, ¿no? Pero no me entrego del todo. Realmente puedo pecar todavía con conciencia de que estoy pecando, pero pues no me despego del pecado como debería ser. O sea, no pongo toda mi voluntad, sino que de alguna manera como que concilio y lo contemplo y lo consiento, ¿no? Entonces nos habla esta parte del texto de eso, de cómo nosotros, hay algunas personas que no renunciamos del todo al pecado, no nos entregamos plenamente a Dios, y nos pesa, no solo que ya nos pesa el vestido, sino que ya, quítese ese vestido, ya no me quiero volver a hacer nada en cosas de temas de fe, no voy a pedir virtudes, no me interesa porque yo quiero vivir la vida como realmente debe ser, ¿no? Como este mundo me la pide, ¿sí? Como con los deseos y los placeres que yo siento en mi carne. Allí, con sus perversas artimañas, en pos de los placeres, descubren el ardiente sabor del mundo y lo emponzoñan con la irrisión diabólica de su engaño. Finalmente, algunos de ellos volvieron al edificio, se pusieron de nuevo el vestido que habían rechazado. O sea, algunos se arrepintieron, tocaron fondo, como decimos nosotros, y luego volvieron a encontrarse con el Padre misericordioso y regresaron a su seno.
porque regresan recobrados de la senda del error a la hora divina, se extirpan la cizaña que el demonio sembró en ellos según su voluntad, y confesándose con el corazón puro y limpio, de nuevo se atavían con el vestido de la fe verdadera que recibieron en el bautismo y al que habían renunciado, escarneciendo al Dios verdadero con sus desvaríos. Otros, en cambio, no quisieron regresar, y desnudos permanecieron ignominiosamente en el mundo, pues se niegan a volver a Dios con la penitencia verdadera. A veces decimos, ¿y por qué me tengo que confesar con ese sacerdote? ¿Y por qué me tengo que confesar con ese sacerdote si es más pecador que yo? Mire las cosas que hace. Pues porque es así lo decidió Dios. ¿Por qué tenemos nosotros que cuestionar a Dios de cómo tienen que ser las cosas? Él designó un sacerdote para que nosotros vaciáramos toda nuestra miseria en ese confesionario. Lo puso a él a escuchar todas estas cosas mundanas, terribles que nosotros también hacemos, y pues para él no es nada fácil, y además de eso no lo puede contar a nadie porque pues queda también él excomulgado si se pone a hablar de las cosas que nosotros le contamos. Entonces miren cómo Dios en su misericordia también hace que nosotros bajemos la cabeza, nos tenemos que humillar porque tenemos que humillarnos ante otro, ante la vergüenza que nos da de confesar un acto impuro frente a otra persona que ni siquiera nos conoce muchas veces, o que de pronto hasta nos conoce, mucha más vergüenza nos da, pero de todas maneras es así como Dios lo decidió y así como está destinado para nosotros, para nuestro bien. Entonces eso es lo que también Santa Hildegarda dice. Hay personas que ya no quieren ni siquiera hacer esa penitencia, no la merecemos por haber hecho lo que hicimos, podemos que pasar la vergüenza y de verdad demostrar que lo que hicimos nos estamos arrepentidos. Entonces dice, pues se niegan a volver a Dios con la penitencia verdadera, despojados del vestido de la inocencia y por tanto desnudados del bien de las obras fieles, llenos en cambio de la ceniza de las viciosas artes diabólicas, arrastran sus vidas por la ceguera de las perecederas vanidades, impenitentes hasta la muerte, sumidos en las más lóbregas confusiones tanto en este mundo como en el venidero. ¿Sí? Ya no creen en que hay una eternidad, y no creen en nada allá, y hablan mal de Dios, y bueno, todas las cosas que nosotros podamos encontrarnos en el día a día, que cada día son más. Recordemos que no solo es caminar, sino caminar con esperanza. Salve Mater. Y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno, y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Y en esa penitencia pues vamos primero a confesar nuestras culpas, ¿sí? Hacer una buena confesión. Luego de eso vamos a reparar, porque hay unas penas que son temporales, que son las penas del purgatorio. Yo puedo confesarme, el Padre me puede absolver en persona de Cristo, pero resulta que yo tengo que pagar eso en el momento en que yo me muera. Si no lo pago aquí, con una enfermedad, con una situación difícil, no lo reparo, pues yo simplemente lo tengo que reparar antes, o purificar antes de subir al cielo, ¿no? O sea, tengo que limpiarme de ese pecado que cometí aquí, que fue absuelto por el sacerdote. Entonces, además de la penitencia de ir a la confesión, pues entonces vamos a pensar en la penitencia ya, o la reparación de eso que yo confesé, ¿sí? Entonces yo lo puedo reparar de muchas maneras.
Con el ayuno lo puedo reparar, siendo muy consciente de lo que estoy haciendo. Lo puedo reparar en una obra de caridad, lo puedo reparar cuando esté haciendo mis actividades en el trabajo, cuando tengo que hablar con una persona que no me gusta, cuando tengo que tal vez quedarme callado en una situación difícil. Para no acrecentar la situación. Entonces yo lo digo, lo pienso, Señor, yo te ofrezco este acto en reparación por las muchas veces que caí en lujuria, por las muchas veces que caí en ese pecado que confesé, ¿sí? Y eso es muy importante, porque si nos acostumbramos a hacer esto, cuando nos muramos, pues se han pagado ya tantas cosas que tal vez el purgatorio va a ser mucho más corto. Pero también vamos a encontrarnos con personas, eso es nuestra experiencia personal, pero también nos vamos a encontrar con personas que ya no quieren saber nada de Dios en nuestra familia, o algún amigo, un vecino, y lo hemos renegado de Dios, no se quiere acercar. La Virgen Santísima dice: hay muchas almas que se pierden porque nadie ora por ellas. Entonces, más allá de nosotros criticar al que está en esa situación, porque sabemos que hay almas que de alguna manera en su familia han hecho pactos satánicos, pactos con el mal, y eso les ayuda a ellos a no acercarse tan fácilmente a Dios. Entonces vamos a orar por ellos, a hacer un rosario, a pedir al Señor que tenga misericordia de esa alma, que le ablande ese corazón de piedra para que Él pueda encontrarse con Él. Y bueno, esa sería una obra de misericordia también en este tiempo de Cuaresma para con las personas que nos rodean. Pueden ser nuestros himnos, Rey Santo, mas no igualan los dones que has dado a quien canta.